Cuando trabaja con transacciones de UIC, quizás observe que se imprimen muchos recibos, independientemente de si trabaja con un sistema integrado donde todas las transacciones usan el mismo lector de tarjetas o usa una terminal aparte, donde las transacciones de UIC se procesan por separado. Es importante que se comprendan los distintos tipos de recibos y cómo ayudan al cliente. Veamos los recibos que son parte de las transacciones de UIC. Uno de los recibos se denomina consulta de saldo. Este recibo enumera todos los alimentos de UIC actualmente disponibles en la tarjeta de UIC. Un cliente de UIC podrá pedirle que imprima una consulta de saldo para saber qué beneficios tiene. Si no estás seguro de cómo imprimir una consulta de saldo, pregunte a un gerente de tienda o comuníquese con el prestador de servicios de sus cajas registradoras. Si tiene una terminal aparte, puede llamar a FIF usando la información de contacto que se encuentra en la calcomanía en el costado de la terminal. Si trabaja con un sistema integrado, otro tipo de recibo es el recibo de punto medio. Si tiene una terminal aparte, no verá un recibo de punto medio, ya que los alimentos de UIC se marcan por separado con dicha terminal. En un sistema integrado, luego de haber marcado todos los alimentos en caja, se imprimirá el recibo de punto medio, que mostrará qué alimentos se deducirán de la tarjeta de UIC y los beneficios restantes luego de la transacción. Dependiendo de su sistema, eso podrá mostrarse en el lector de tarjetas en lugar de en un recibo impreso. Es importante garantizar que el cliente recibe este recibo antes de aceptar la transacción para que sepa con seguridad cuánto se deducirá de su tarjeta de UIC. Si el recibo de punto medio no muestra un alimento que el cliente creyó que UIC cubriría, puede rechazar la transacción. Luego, puede eliminar ese alimento y finalizar la transacción. El último recibo es el recibo final. El recibo final se imprimirá luego de completada la transacción. Este recibo muestra qué alimentos se pagarán con la tarjeta de UIC, qué alimentos aún están disponibles y cuándo vencen esos beneficios. Si el cliente tiene una pregunta acerca de un alimento que no se pagó con la tarjeta de UIC, luego de aceptada la transacción puede invalidar la transacción para volver a acreditar los alimentos a la tarjeta de UIC. En este caso, todos los alimentos en la transacción se invalidan y debe volver a comenzar la transacción entera. Si no está seguro de cómo invalidar una transacción de UIC, pida hablar con un gerente de tienda, comuníquese con su prestador de servicios de cajas registradoras o llame a FIS si tiene una terminal aparte.